Bienvenidos a Hablando de Seguridad. Soy Gustavo Aldegani con la mejor información para la buena toma de decisiones. Hoy estoy solo. Estamos en un informe especial que va a abarcar el tema del Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea. Algo que parece lejano, que en un momento empezamos a escuchar así en diciembre del año pasado que nos podía llegar a afectar y que dependía de qué posición iba a tomar el gobierno argentino, si iba a adherir a los estándares estadounidenses o a la resolución europea. Bueno, la realidad es la siguiente. Hoy en día hay una especie de alineamiento entre lo que es la Ley Nacional de Protección de Datos Personales y lo que es la reglamentación europea. La reglamentación europea es muy interesante, está muy bien hecha y la gran pregunta que se estarán haciendo es ¿en qué nos afecta a los que vemos hablando de seguridad? Bien, voy a darles un paralelismo que es bastante simple. Alguno de ustedes debe haber sido afectado en algún momento por Sarbanes-Oxley, esta ley, esta Act estadounidense que resulta que uno podía ser una pyme argentina, la cual le proveía servicios informáticos a empresas que cotizaban en bolsa en Estados Unidos y de repente esa empresa le venía con un formulario y unos requerimientos de seguridad muy cercanos a lo que dice la ISO 27001 y uno tenía que implementar un montón de características de seguridad para venderle a una empresa que cotizaba en bolsa en Estados Unidos, a pesar de ser una pyme argentina prestadora de servicios informáticos. Bien, esto es casi una analogía. Entonces, como en este sitio, cuando hacemos un informe especial, vamos a las fuentes más sólidas, los que más respondieron de una manera sólida, concreta, y hay una cantidad de información muy rica en su portal, es la gente de Microsoft. A tal punto que tomé una documentación de Microsoft para hablar específicamente sobre este tema, porque sintetiza de manera terriblemente clara de qué trata, cómo impacta, cómo se resuelve y qué otros factores hay que tener en cuenta. Yo les voy a hacer un breve resumen de esta valiosa información que desarrolló Microsoft, que además de ocuparse de la temática de seguridad, tiene muy claro cómo es el tema de información de los datos en la nube, información de los datos hosteados en nubes cuyo hardware está en otros países. Es una empresa que tiene muy claro estos aspectos porque tiene un equipo de especialistas que trabaja al respecto. Bien, entonces, este Reglamento General de Protección de los Datos Personales de la Unión Europea rige más allá de Europa. ¿Cómo es esta cuestión de contagio? A diferencia un poco de lo que es la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, desaparecen las zonas de excepción. O sea, desaparecen estas cosas que, bueno, las agencias que recolectan información para marketing tienen cierto grado de libertad para recolectar la información. No, la reglamentación europea dice, no, miren, todo el que recolecta datos personales debe explicarle muy claramente al dueño del dato, al individuo, cómo va a utilizar esos datos, para qué los va a utilizar y cómo los va a proteger. O sea, le da mucho más poder al individuo para ejercer su potestad sobre los datos y le asigna mucha mayor responsabilidad a las empresas que recolectan datos. Piensen que esto está ocurriendo en un escenario donde el Big Data y todas las cuestiones parecidas que andan alrededor llevan a empresas que realmente recolectan datos de usuarios para acciones de bien común. He visto proyectos maravillosos como, por ejemplo, recolectar información para dar microcréditos a gente que no tiene demasiado scoring bancario o que no están bancarizados. Proyectos maravillosos como ese, hasta, como hemos visto, acciones de cuatrerismo de datos, como podemos calificar a intercambios de información entre entidades financieras y megacorporaciones que manejan datos a nivel mundial. Bien,
Específicamente, insisto, le da mucho más poder al individuo y muchas más responsabilidades a cumplir a las empresas. ¿Cómo sintetiza esto Microsoft dentro de su documentación? Primero, acá estamos hablando de no solo compañías privadas, sino agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro y toda entidad que procese datos personales. En principio, obviamente estamos hablando de datos personales que aplican a ciudadanos que están viviendo en la Comunidad Europea. Pero ¿dónde aparece esta cuestión del contagio y por qué yo en Argentina, si no me llegó, me va a llegar siendo proveedor de una empresa europea? ¿Por qué me va a llegar una nota o ya me llegó una nota diciendo necesito que me informes cómo está, qué tratamiento de datos personales tenés, además de cumplir con la Ley Nacional de Protección de Datos Personales? Y esto lo quiero leer textualmente de la documentación de Microsoft porque está inmejorablemente bien escrito. Permítanme leerles estos dos párrafos. Específicamente, la reglamentación europea aplica a tratamiento de datos personales si el tratamiento se realiza en el contexto de las actividades de una organización establecida en la Unión Europea, independientemente del lugar en que se realice el proceso. Segundo párrafo. Tratamiento de datos personales de personas que residen en la Unión Europea por una organización establecida fuera de la Unión Europea, cuando ese tratamiento se refiera a la oferta de bienes o servicios a esas personas o al monitoreo de su comportamiento. Y acá hay dos aspectos claves. No estamos hablando solamente de la persona, de los datos de la persona. Estamos hablando de los datos del comportamiento de esa persona. Todo esto que captura el Big Data con la ilusión de tener un perfilado a un individuo para ofrecerle cosas. Pero el más importante de todos es el primer párrafo, que es a través del cual uno entiende este efecto de contagio. En realidad, aplica a las empresas europeas que están afectadas por tratamiento de datos, pero como aplica a todas las operaciones que estas empresas europeas tengan en el mundo, aparece este efecto de propagación donde, y vuelvo al mismo ejemplo inicial, si yo soy una pyme argentina que provee servicios informáticos a una empresa europea que está impactada por esta reglamentación, si bien yo no voy a estar trabajando datos de clientes de la empresa europeos, voy a estar trabajando datos que pertenecen a clientes de la operación local de la empresa y por lo tanto voy a estar obligado a cumplir exactamente con lo que dice la Reglamentación Europea de Protección de Datos Personales. En cuanto a la implementación de la solución técnica, Microsoft también tiene mucho para aportar. Vayan a la página, hay soluciones muy específicas. Desde el punto de vista técnico, esto se soluciona asegurando las bases y dando un paso cualitativo bastante más grande que lo que pedía la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina, pero permítanme leerles los 4 pasos en los cuales sintetiza Microsoft que tienen que tener una estrategia exitosa para resolver este problema que ya está presente, porque recuerden que la reglamentación europea entró en vigencia en mayo. Y los 4 pasos son estos: identificar, administrar, proteger y reportar. ¿Cuál es lo más disruptivo de todo esto? Identificar, administrar y proteger. Los que estamos en seguridad informática estamos acostumbrados a este tema. El tema es que hay muchas más obligaciones en cuanto a reportar. Uno está obligado a reportar no solamente para qué va a utilizar la información de los datos en el momento que los recolecta y qué va a hacer en el futuro
con esos datos, si los va a procesar por un Big Data y los va a transformar en conocimiento para hacer determinado tipo de acciones, y además estar obligado a reportar si tiene incidentes de seguridad donde esos datos hayan sido comprometidos. En síntesis, en mayo entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Ya les expliqué, esto tiene un impacto sobre cualquier proveedor argentino o latinoamericano que le provea servicios informáticos a empresas europeas. Y como cierre de todo esto, si necesitamos focalizar o tener una primera aproximación a la información de cómo nos impacta y cómo se puede resolver y qué soluciones tecnológicas hay al respecto, un muy buen primer paso es ir a ver esta información en el sitio de Microsoft. Esto fue Hablando de Seguridad y síganos en las redes sociales.